Ya pasaron los 5 minutos. ¿Ya, verdad? ¿Qué hora es ahorita? 4:25. No, ya pasaron mucho. Bueno, a ver. Vamos a empezar por ver una manera más de determinar el punto de desacuerdo de un juego operativo. Una manera más. Entonces, y esa manera más es lo que conocemos como el valor de una matriz de pagos. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Recuerden ustedes que el punto de desacuerdo, ¿cómo se logra obtener? Es una acción simultánea de dos jugadores, ¿no? Un jugador minimiza el pago, ¿verdad?, de aquel otro jugador que está intentando maximizarlo. Así es como se genera un punto de desacuerdo. Y al revés, el otro jugador minimiza el pago, ¿verdad?, del jugador 1 cuando este a su vez está intentando maximizarlo. Entonces, un problema doble de minimizar una maximización por un lado y por el otro lado de minimizar también la maximización contraria. Ese es el punto, ¿no?, que genera el punto de desacuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, para poder identificar el desacuerdo mediante otro criterio, vemos el concepto de el valor de una matriz de pagos, ¿no? Es lo que está aquí. Entonces pueden suponer como toda la vida un juego con dos jugadores y un espacio de estrategias. Aquí están las estrategias de los dos jugadores. Las nociones de pago, pues ustedes ya vieron cuál es la lógica de esta notación. Recuerden que las funciones de pago era escribir una matriz de parejas A sub 1, ¿verdad? Así, A sub 1, B sub 1. Así. O le podríamos escribir aquí A sub 1, 1, B sub 1, 1. Acá abajo, A sub 2, 1, B sub 2, 1, ¿verdad? Para este lado sería la matriz de pagos A sub 1, 2, B sub 1, 2. Entonces, ¿qué quería decir esto? Pues que el A sub 1, 1 es el pago del jugador 1, si se sigue la estrategia 1, 1. Entonces, la notación que estamos haciendo aquí son las A y las B de un principio. Bueno, entonces, supongamos que A sub IJ representa el pago del jugador 1 si el jugador 1 sigue la estrategia S sub I y el jugador 2 sigue la estrategia T sub J. IJ es como bautizamos al pago del jugador 1. Las B's, B sub IJ, ¿verdad?, es el pago del jugador 2 si el jugador 1 decide seguir la estrategia S sub I y el jugador 2 decide seguir la estrategia T sub J. Entonces, esta notación ya la habíamos usado antes. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el asunto aquí? Dice, al considerar la matriz de pagos del primer jugador, se supone que el jugador 2 elige la estrategia o combinación de estrategias que minimizan el pago esperado del jugador 1. Entonces, ahí está la lógica. El jugador 2 minimiza el pago del jugador 1, mientras este hace esfuerzos por maximizar su pago. Y así el otro jugador. Bueno, si tenemos que el jugador 1 tiene M estrategias, entonces ¿cómo ponderamos la certidumbre? ¿Cómo lo hacemos? Si tiene el jugador 1 M estrategias, entonces pues vamos a llamarle a P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub M las ponderaciones de cada estrategia.
¿Sí está bien? ¿Qué cosa es P sub 1? La probabilidad de que el jugador 1 elija la estrategia S sub 1. ¿Qué cosa es P sub 2? La probabilidad de que el jugador 1 elija la estrategia S sub 2. ¿Está claro? Y así hasta P sub M. ¿Qué es P sub M? La probabilidad de que el jugador 1 elija la estrategia S sub M. Entonces, estas P's están asociadas con estas estrategias que están acá. Y las Q's. Las Q's. Q sub 1, ¿cómo se lee? Es la probabilidad de que el jugador 2 elija la estrategia T sub 1. ¿Cómo se lee Q sub 2? La probabilidad de que el jugador 2 elija la estrategia T sub 2. Y así hasta dónde? Hasta Q sub K. Q sub K se lee como la probabilidad de que el jugador 2 elija la estrategia T sub K. Entonces, ¿cómo escribirían entonces los pagos esperados de cada jugador? ¿Cómo escribirían B sub 1, por ejemplo? ¿Cómo escribirían el pago esperado de el primer jugador? ¿Cómo lo escribirían? Aquí está P sub 1, aquí está P sub 2, así, aquí está P sub K. Y acá está Q sub 1, acá está Q sub 2, y aquí está la última Q, aquí la regresa, este es P sub N, y acá la última Q es Q sub K. ¿Cómo obtienen el pago esperado del jugador 1? ¿Cuál sería el primer término de la suma? ¿Cuál sería? Sería la probabilidad de que el jugador 1 elija P1. V sub 1, ¿cómo se calcula? V sub 1. A1, 1, P1, Pues este corre todas las A's. ¿O no? Todas las A's. Corre con esta A, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? A sub 1, 1. ¿Por quién? Por la probabilidad que aquí las elecciones son independientes. O sea, A sub 1, 1, ¿por quién? Por P sub 1. ¿Está bien? Pero además por Q sub 1. Sí, esta es una decisión, digamos, que se da de modo independiente entre esta y esta. Ahí estaría el primer término. ¿Quién es el segundo término? A sub 1, 2 por P sub 1 P sub 2. ¿Está claro o no? ¿Quién es el tercer término del valor esperado? El que sigue, ¿quién sería? A sub 1, 3 por P sub 1 Q sub 3, y así nos la llevamos, ¿verdad? Hasta la última A. ¿Quién es la última A? La que está aquí, ¿verdad? ¿Y quién es la que está aquí? La A que está en el renglón que M, y en la columna K. Y este que está acá, ¿quién es? B, columna M, renglón M y columna K. Entonces, ¿hasta dónde llegaríamos con el pago esperado del jugador 1? Hasta A sub MK. ¿Está claro? Por la probabilidad P sub M Q sub K. Es el pago esperado del jugador 1. ¿Entienden eso? Entonces, este pago, ¿de quién está interesado por maximizar este pago? El jugador 1.
¿Y quién está interesado por minimizar este pago? El jugador. ¿Está bien? Entonces, aquí tendríamos un problema. ¿Cuál problema sería aquí? Sería entonces, si lo logran ver, sería minimizar por parte del jugador. ¿Está bien? La maximización de este pago esperado. ¿Quién es este pago esperado? Pues ese que está aquí. Este que está aquí es el pago esperado del jugador 1. La anotación en la que está allá arriba es de, dadas los precios ponderativos, P sub I por su J. Eso es el pago esperado del jugador. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es? Pues es que el otro, de acuerdo a la experiencia que tenemos, el otro, el jugador 2, a ver aquí, ¿quién controla las Qs? ¿Quién controla las Qs? Jugador 2. ¿Quién controla las Ps? Jugador 1. ¿Está bien o no? Entonces, se trata de que el jugador 1 va a maximizar este pago, este que está aquí, pero, ¿sí? A pesar de que el jugador vaya a maximizar este pago y tiene control sobre las P's, el otro jugador se encarga de minimizar la maximización del pago del jugador 1, pero controlado por las variables ponderativas del jugador 2 o las Q's. Entonces aquí tenemos este problema. A esto le llamamos, a esto que está aquí, le llamamos V. Muy bien. Entonces, pues nada más lo que hay que traducir es esto. Este problema de minimizar la maximización, minimizar por parte del jugador 2 la maximización del pago esperado del jugador 1, este problema es un problema a resolver junto con cuál otro. El otro problema a resolver, ¿cuál sería? Un problema sería minimizar sobre las Qs la maximización del pago esperado de S1 para las P's y las Qs, ¿sí? Pero aquí con control de las P's, o sea, es minimizar con control sobre las Qs del jugador 2 la maximización del pago esperado, ¿sí? Con control de las P's del jugador 1. Este es un problema. ¿Y el otro cuál sería? De modo simultáneo. ¿Cuál sería? Sería minimizar, ¿verdad?, con control de las variables P, que son las del jugador 1. ¿Qué cosa? La maximización de quién? Ahora, del pago esperado del jugador 2 para todas las P y las Qs, pero aquí con control sobre las variables Qs. Las variables Qs. Entonces, este es un problema simultáneo que hay que resolver. Si resuelvo este problema simultáneo, que estoy generando un punto de desacuerdo. ¿Con control de qué? Perdón. Con control cada uno de sus variables. Las Q son controladas, ¿sí?, por el jugador 2. Las P son controladas por el jugador 1. ¿Está bien o no? Entonces, si alguien se planteara así, ¿cómo generamos un punto de desacuerdo? Sería resolviendo este problema simultáneamente. Aquí tenemos el problema primero. Aquí está. El primer problema, ahí está. Bueno, a o sea, al mínimo del máximo le podemos llamar V, al mínimo del máximo, para el jugador 1, ¿verdad? Y el otro, pues también será el mínimo del máximo. ¿Qué se va a obtener con este problema? Se va a obtener el punto de desacuerdo, que es U1 supra D del jugador 1. ¿Qué se va a obtener con esta solución del problema? Pues se va a obtener U
sub 2 ultra D en desacuerdo del jugador 2, ¿verdad? Es lo que se va a obtener. Entonces, aquí lo que se plantea es ese mismo problema conceptual, lo podemos ver de modo matemático. Dice aquí que el problema matemático, donde la suma de las P es 1, porque si suman P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 hasta P sub m, es la suma de los pesos ponderativos. Estamos pensando que esté suma. ¿Está bien? Bueno, resolver el problema anterior, resolver este problema, no es un problema fácil, es un problema de programación lineal. ¿Está bien? Es un problema de programación lineal. Entonces, por aquí lo que digo yo es que no se trata de resolver el problema. La traducción de que está aquí es minimizar una función lineal. ¿Quién es esta que está aquí? ¿Quién es esto? La suma de las asignaciones para el jugador 1. Entonces el problema que tenemos acá es ¿en qué se traduce este problema? Miren cómo corren las P's de 0 a 1, ¿no? ¿Cómo corren las Q's de 0 a 1? Pues sí, porque son ponderaciones, son pesos ponderativos. Entonces, resolver este problema de el mínimo del máximo con los pesos ponderativos de 0 a 1, resolver este problema, la traducción de este problema que está aquí abajo, con esas condiciones sobre los pesos ponderativos, resolver ese problema, ¿sí? Resolverlo es equivalente a resolver este que está acá. Y este que está acá es un problema de programación lineal, porque, miren, ¿recuerdan ustedes qué significa resolver un problema de programación lineal? Significa que dada una función lineal, aquí está, dada una función lineal, si cada una de estas variables x está sujeta a una restricción de desigualdad, por ejemplo, esta es una restricción de desigualdad. Claro que si estas fueran igualdades, pues eso lo remite a los multiplicadores de Lagrange, eso es otra cosa. Pero si tenemos que minimizar esta función lineal, esta que está aquí, donde las c son constantes, minimizar esta función lineal sujeta a acá restricciones de desigualdad, pues es con las condiciones de no negatividad, todas las x son mayores o iguales que 0. Bueno, esto que está aquí es por definición un problema de programación lineal. Cuando resolvemos este problema de acá, minimizar, maximizar, eso, el equivalente de ese problema es este es el equivalente. Es minimizar una función lineal sujeta matricialmente a esto que está aquí, donde la A es la matriz de pago del jugador 1. Entonces, esta es la traducción del problema. Y este problema, si le ven la naturaleza, aquí dice minimizar f, ¿qué es esto que está aquí? Observen qué es esto. Es la suma de las x que están acá con las c's iguales a 1. ¿Está bien? O sea, ese problema es le quitan las c's y tenemos un problema de esa naturaleza. Es minimizar una función lineal donde ¿quién es esta x sub 1? ¿Quién es la x sub 1? Es la primera asignación que obtendrá el jugador 1. ¿Quién es la x sub 2? La segunda asignación que obtendrá el jugador 1. ¿Quién es la tercera? Pues así nos hallamos hasta dónde. ¿Cuántas estrategias tiene el jugador 1? M. Por eso aquí dice la suma de ella.
Entonces, el problema de minimizar una maximización se reduce a minimizar una función lineal, ¿no? Esta función lineal, sujeta a que la transpuesta de la función de pagos del jugador 1 por la matriz de variables sea mayor o igual que 1. Este es un problema de programación lineal. Estos dos constituyen un problema de programación lineal. Entonces, minimizar la maximización, minimizar desde el jugador 2 la maximización del jugador 1, eso, así, la minimización desde el jugador 2 de la maximización del jugador 1, eso es este problema. Y entonces, si este problema lo reescribimos, pues es decir, es un problema de programación lineal. Voy a volver a escribir acá. Entonces se trata de minimizar. ¿Qué cosa es esa función? Es minimizar f igual a x1 más x2 más x3 más puntos suspensivos x sub n, es minimizar esa función lineal sujeta ¿a qué cosa? Bueno, ¿cuál es la matriz de pagos del jugador 1 según este escenario? ¿Cuál es la matriz de pagos del jugador 1 según este escenario? ¿Vale? Pues todas las A. ¿Está bien? La matriz de pagos, aquí, la matriz de pagos A del jugador 1, pues sería la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, todas las A's, hasta A sub 1K. Luego sería la A sub 2, 1, A sub 2, 2, así hasta A sub 2K. Y así nos vayamos hasta ¿dónde? Hasta A sub M1, A sub M2 y A sub MK. Esta es la matriz de pagos del jugador 1. ¿Está claro? Y la matriz de pagos del jugador 2 pues son las B's. Son las B's. Bueno, a ver, va de vuelta. Nuestro problema es este. ¿Sí? Es minimizar desde el jugador 2 la maximización del jugador 1. Bueno, entonces hay que resolver este que está aquí. Es minimizar una función lineal sujeta a lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Sujeta a que la matriz transpuesta, esta que está aquí, de A, multiplicada por las variables de decisión, sea mayor o igual que 1. Aquí sería, ¿qué le falta aquí? A ver, entonces sería, ¿en qué se traduce el problema que tenemos que resolver? Es minimizar esa función, ¿está bien? Sujeta a la transpuesta de esta matriz es de ¿cuánto por cuánto? De M por K. La transpuesta tendrá que ser de K por M. Entonces, sujeta a que la transpuesta, esta matriz, si la matriz A es de M por K, entonces esta va a ser de K por M. La transpuesta. Por la matriz de variables. ¿Cuántas variables hay? M. Entonces esta matriz, ¿de qué tamaño es? De M por 1. Bueno, si la transpuesta de A es de K por M y la matriz de variables que están ahí, las variables de decisión, es de M por 1, pues entonces quiere decir que como aquí termina en M y aquí empieza en M, el producto de matrices es viable. ¿Está bien? Entonces, minimizar una función lineal, x sub 1 más x sub 2 hasta x sub m, sujeta a que el producto entre la transpuesta de la matriz de pagos de A por la matriz de variables de decisión sea
sea mayor, bueno, ahí lo tienen, sea mayor o igual, no es uno, es la identidad. ¿Está bien? Porque, bueno, no es que sea la identidad, es la matriz de puros unos. Si multiplicamos este producto, estas dos matrices, ¿cuál es la solución? Una matriz de ¿qué? De K por 1. Entonces lo que va aquí son unos. 1, así. Y la matriz está casi una matriz de K por 1. K renglones por una columna. ¿Está bien? Entonces ahí está. Resolver un problema como el de minimizar la maximización, minimizar desde el control de las variables desde el jugador 2, la maximización que está haciendo el jugador 1 desde sus variables de decisión. Hacer eso es resolver este problema. ¿Está bien? Bueno, resolver este problema, pues no es un problema fácil. No es un problema fácil si no se usa algún programa como Lindo, como Excel para resolver. Entonces, no se pueden resolver sin programas de computación. No se puede. Salvo que esta función que está acá, salvo que esta fuera de dos variables, por ejemplo, ¿no? Esta que está acá. Ya de 3 ya no se puede resolver. ¿Está claro? Entonces, a ver, aquí lo que está diciendo es algo muy importante. Dice, este problema se podría resolver con este cambio de variable, haciendo que las variables de decisión, las X sub i, se puedan escribir como las P sub i, que son los pesos ponderativos, sobre la V, donde la V, como la definimos a la V, como el resultado del mínimo del máximo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se propone es que si hacemos este cambio de variable, este que está acá, X sub igual a P sub i sobre V, donde V es el valor que se quiere determinar, o sea, es este que está aquí. ¿Está bien? Si hacemos este cambio de variable, dice aquí, entonces, pues podemos resolver con más facilidad, ¿no? Si hacemos este cambio de variable. Entonces, no es una proposición que tengamos que demostrar aquí, yo nada más escribo lo que ya es la solución, ¿no? Nuestro propósito es buscar un algoritmo que determine el desacuerdo cuando conocemos las matrices de pago de los dos jugadores. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir el valor de la matriz A? Ese es el tema, el valor de una matriz de pagos. ¿Cómo lo vamos a definir? Así, como a ver, ¿cómo lo vamos a definir? El valor de la matriz de pagos es una definición, lo vamos a definir de este modo, así, como 1 sobre el valor mínimo de la función lineal que estábamos minimizando. Esta es una definición y así vamos a definir al valor de la matriz. Es definición, esta es definición. Entonces, ¿de qué depende esta V? Pues de minimizar el problema de programación lineal. La F 1 sobre la F mínima me va a determinar el valor de la matriz de pagos. ¿Está bien? Entonces, pues aquí se ve de modo indiscutible, pues que obtener esta F mínima, que no es un problema serio, es un problema más bien de meter esto en un programa de programación lineal. A ver, les van a hablar. Nada más quiero saber, ya quedaron avisados todos. Benjamín Campos Rodríguez, ¿lo conoce alguien? Benjamín Campos Rodríguez.
No. No. Pues yo quedaron avisados. Ok. Ya comentó ahorita con ellos. No, todavía no, Luis. Para que... No, todavía no. Hay que se aguanten. Que se aguanten. No les aviento. Sí, yo ahorita Ahora, pues, gracias. tal vez ni siquiera les diga. ¿Eh? No, a ver. Entonces, esto es una definición. El valor de una matriz de pagos es una definición, no es algo que resulte de la lógica matemática, es una definición. ¿Cómo definimos el valor de pago? El valor de una matriz de pagos como aquí está, ¿dónde está? Ya le he puesto aquí, como 1 sobre el valor de la función que está minimizando. Entonces, si logramos encontrar las variables x sub i que minimicen esta suma, pues ese es el valor que recibe f como mínimo. O sea, la f mínima sería, una vez que encuentre estas x, que son como las variables de decisión, pues hago la suma. ¿Está bien? ¿Sí está bien? Hago la suma y eso le llamamos la f mínima. ¿Está bien? En este problema es eso, se trata de encontrar las x que hagan que esto sea mínimo, sujeto a esta restricción de desigualdad. Una vez encontradas las x, las meto aquí a la suma, hago el cálculo y eso se llama la f mínima. Bueno, el recíproco de esa f mínima es lo que conocemos como el valor de la matriz de pagos. Entonces, esta es una definición. ¿Está bien? Es una definición. Si yo les preguntara cómo encontramos el valor de una matriz de pagos, por ejemplo, jugador 1, ¿qué dirían? Bueno, pues hay que hacer una minimización de una función lineal con coeficientes unitarios sujeta a un producto, ¿no?, matricial mayor o igual que los unos. Eso es todo. Así se calcula. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con todos ustedes cuando quieran calcular el valor de una matriz de pagos? Pues tienen que resolver este problema. Este es su problema a resolver. No lo puse con negro, pero aquí está. ¿Dónde está x? ¿Cómo se lee x mayor o igual que 0? X es matriz, pero ¿cómo se lee x matriz mayor o igual que 0? Pues como que x sub 1 es mayor que 0 o igual que 0, x sub 2 es mayor o igual que 0 y así hasta x sub n mayor o igual que 0. Se llama condiciones de no negatividad de las variables de decisión. ¿Está bien? Entonces hay que grabarse muy bien cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? En teoría de juegos, lo he repetido ahorita como 5 veces, en teoría de juegos, el problema de minimizar desde la variable de control de un jugador la maximización, ¿no?, del otro jugador sobre su variable de control significa resolver este problema de programación lineal. Es la traducción. ¿Está bien? Y les decía yo, ¿y con eso qué? Bueno, con eso generamos esto, ¿no? Generamos U sub 1 supra D. ¿Quién es U sub 1 supra D? El punto de desacuerdo del jugador 1. Con eso. ¿Está bien? Si resolvemos el otro problema para el jugador 2, que también sería un problema de minimizar un máximo, pues estaríamos encontrando el otro punto de desacuerdo. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ya hasta ahí está el asunto, ¿no? ¿Cómo resolvemos un problema de estos? Fácil. Hacer el problema de programación lineal, ¿no? Encontrar la f mínima y el recíproco de esa f mínima es el valor de la matriz de pago del jugador en turno. ¿Está bien?
Entonces, hasta aquí estamos. El valor de la matriz A es el recíproco de la F mínima. Esta es una definición, y entonces, con este escenario, podríamos hacer un ejemplo ¿no? ¿Está bien? Este problema ya lo habíamos resuelto en el pasado, ¿no? Este problema ya estaba resuelto en el pasado, nada más que ahora lo que vamos a hacer es resolver este mismo, pero con la idea de la programación lineal, ¿no? Con esa idea. ¿Está bien? Vamos a resolverlo y vamos a verificar que nos da la misma solución. Bueno, a ver, aquí dice, lo hicimos por estrategias mixtas, este problema, ¿no? Si le asignamos a esta estrategia P y a esta 1 menos P, a esta Q y a esta 1 menos Q, encontramos, ¿verdad?, el valor de P y el valor de Q, y listo. Bueno, ahora vamos a hacerlo con este. ¿Cuál es la ventaja de este que estamos viendo? La ventaja es que este mecanismo, ¿verdad?, está hecho para cualquier cantidad de estrategias, ¿no? Cuando nosotros tuvimos este problema con estrategias mixtas, pues era chiquitito, era fácil, ¿no? Era en el plano cartesiano. Pero, ¿qué pasa cuando aquí, en lugar de 2 estrategias, hay 100 estrategias, ¿no? Y acá, en lugar de haber también 2, hay otras 1000 estrategias. Entonces ahí la puerta tuerce el rabo, ¿no? Porque ahí ya no se puede resolver por mucha estrategia mixta que le metan. ¿Entienden o no? Entonces, esto está muy bueno. Ya sé que no sintieron la diferencia, pero esta es una cosa muy potente, ¿no? Se ve luego, ¿no?, cuando sienten la potencia de aquí no se siente nada, ¿no? Como que así fácil, ¿no? Ahí está bien. De hablar. Entonces vamos a ver este asunto. ¿Cuál es la matriz de pagos del jugador 1? Aquí la tienen, miren, aquí está. 4, 2, 0, 3. Es la matriz de pagos del jugador 1. ¿Está bien? Ahí está, 4, 0, 3. ¿Usamos la matriz de pagos del jugador 1 o usamos su transpuesta? La transpuesta. Ahí nos podemos regresar y miren la transpuesta. Entonces, esta es la matriz A. La transpuesta de esta, ¿cuál sería? 4, 2 en la primera columna y 0, 3, ¿no?, en la que sigue, ¿verdad? Creo que aquí la arregló, ¿verdad? Aquí la puse mal. La puse mal. No, la puse mal, pero luego allá está corregido, ¿no? A ver, vamos a reescribirla. Sí, yo la puse mal, pero puedo lograr corregirla, ¿no? Ok. A ver, ¿cuál es el problema a resolver según lo visto? Sería minimizar f de x sub 1, x sub 2 igual a x sub 1 más x sub 2 ¿sujeta qué cosa? A la transpuesta de la matriz A, o sea, a 4, 2, 0, 3, ¿sí? Transpuesta por la matriz de variables de decisión, que sería x1, x2.
Esto tendrá que ser mayor o igual que quién. Que los 1, así. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Está bien? Pero poner la transpuesta de esto significaría poner esto como 4, 2 en columna, 0, 3 en columna, por x sub 1, x sub 2, mayor o igual que los unos. Ahí está. ¿Está bien? Poniendo la transpuesta. ¿Está bien? Haciendo el producto, 4 por x sub 1 más 0 por x sub 2 debe ser mayor o igual que 1. ¿Y la otra cuál es? 2 por x sub 1 más 3 por x sub 2, ¿verdad? Es mayor o igual que 1. Esa sería la traducción. ¿Está bien? Bueno, allí dice 4x sub 1 mayor o igual que 1. Aquí está. Salvé, ¿no? Salvé todo. Luego dice 2x sub 1 más 3x sub 2, como aquí, mayor que 1. O sea, salvé todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el profesor se equivocó, ¿no? Pero se puede corregir. Aquí tendría que ser transpuesta, aquí arriba. T, aquí va la T, ¿no? ¿Está bien? Entonces, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Aquí va la T, pero ya está corregido, es la misma que está adelante. Y estas son las condiciones de no negatividad. Bien, entonces, ¿cuál sería el problema a resolver? ¿Cuál sería? Minimizar esta función lineal sujeta a estas condiciones, a estas restricciones de desigualdad. Miren, aquí no hay tanto problema, porque puse dos variables de la función lineal, ¿no? Esta la pueden resolver incluso en el plano cartesiano, ¿no? A ver, háganlo. Está en el plano cartesiano. A ver, háganlo. Antes de ver la solución. Se trata de encontrar los valores de x que hagan que esta función sea mínima, ¿verdad? Sujeto a estas condiciones de desigualdad. De eso se trata. X sub 1 vale un sexto. No, X no está bien, es un mayor igual al cuarto. El otro es un sexto. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el valor de esta X1 y X2 para que esto sea mínimo sujeto a estas dos restricciones.
¿Un cuarto y C? Ah. Es un cuarto para X1. A ver, ¿dónde es mínima esta función? ¿Cuál es la región factible? Pues aquí dice que la X1 es mayor o igual que un cuarto, ¿no? De aquí para acá. Y luego, esta desigualdad, ¿dónde se cumple? ¿Dónde se cumple? Si esta es la recta, la punteada, ¿dónde se cumple esta desigualdad? Pues en todo esto de arriba, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la región factible es todo esto arriba. Y ahora nada más hay que ver cuando esta recta, que tiene pendiente 1, esta tiene pendiente 1, escaneando a la región factible, cuando esta es mínima. Si esta recta roja la vamos bajando sobre la región factible, ¿cuál es el último punto al que le toca? A este, ¿no? A este punto. Y este punto es el punto, un cuarto, ¿qué? Un sexto. Si aquí ponen un cuarto, un sexto, ¿cuánto les da?
Si aquí le ponen un cuarto y aquí le ponen un sexto, ¿cuánto les da? 0. ¿Qué? 41.66. ¿Seguro? 0.4116. 66. A ver, vamos a ver si la hizo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿dónde está la F mínima? A ver, vamos a ver acá. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. La F mínima es, mírenlo, 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 ahí está. O sea, el valor de esta X fue un cuarto, es este. El valor del X2 fue un sexto. Sumamos un cuarto más un sexto y da 0.4166, ¿verdad? Entonces ahí está, la F mínima es la suma del X1 y X2. Esto me da esto. O sea, los valores de X que hacen mínima a la función lineal X1 más X2 son un cuarto y un sexto. X1 igual a un cuarto y X2 igual a un sexto, ¿no? Si esos los ponemos en la función lineal, la suma de esos dos es la F mínima, es esta. Y el recíproco de esa F mínima es 1 sobre 0.4166. Al hacer esta división me da 2.4. Quiere decir que el valor de la matriz de pagos del jugador 1 es 2.4. ¿Y quién es ese 2.4? El recíproco de la F mínima, es el desacuerdo del jugador 1. O sea que U sub 1 supra D vale 2.4.